Ok. Bueno, pues para honra y gloria del nombre de nuestro Señor, vamos a continuar, mis hermanos, con este discipulado, donde estamos viendo el atributo, ¿se acuerdan? Ani Shem Kereb Yu, mi nombre está en él. Mi nombre, o sea, el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, todo lo que Yahvé es, todo lo que Yahvé representa, toda su plenitud, como dice en Colosenses 1, en Colosenses 2, etcétera, radica o reside en el cuerpo de Cristo. Todo quien es Él reside o está implantado o vive o forma parte de o constituye las entrañas precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso estábamos viendo este atributo, ¿se acuerdan? El Hebreo 3444, que es prácticamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo en hebreo, Yeshua. Yeshua, y ya vivimos muchísimas citas, Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, inclusive Salmos, Isaías, Jeremías, etcétera, etcétera. Vimos muchísimas citas donde aparece esta palabra que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y aparece precisamente como salvación, también como salvador, pero también como victoria, esa victoria sobre la muerte, esa victoria sobre el desconocimiento de quién es Él. Porque acuérdense que el conocimiento, pues es precisamente conocer al único Dios verdadero, reconocer que Él es el único Dios verdadero. ¿Se acuerdan que también hemos visto a la luz de la palabra que eso es lo justo? Lo justo es reconocer que Cristo es el Señor, que Cristo es Yahvé, que Jesús, Yeshua, es el gran yo soy. Y recordarán que estábamos viendo la sesión pasada algunas citas de Isaías, pero también nos ubicamos en Romanos 10 y luego en Apocalipsis capítulo 19, donde hablábamos, ¿verdad?, de cómo nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la palabra, cómo la palabra nos dice, nos manifiesta que Jesús es la piedra, una piedra preciosa, que es jaspe, ¿se acuerdan? Esa piedra preciosa, pero también es el muro y también es el antemuro, es decir, lo que sostiene el muro. Y veíamos que nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, prácticamente, pues es todo. No solamente es el muro, no solamente es la puerta, no solamente es ese jaspe o esa piedra, sino que es absolutamente todo el reino. Veíamos, ya no hay necesidad de luz, ya no hay necesidad de sol. ¿Por qué? Porque dice que el corderito es la lumbrera, Él es la luz, Él es ese resplandor, Él es esa es ese alumbramiento, ¿se acuerdan? ¿No? Ese destello que es la gloria precisamente de su nombre, de quién es Él. Y bueno, pues siguiendo esa temática de Apocalipsis 19 principalmente y Apocalipsis 4, ¿se acuerdan? Todo el capítulo o los capítulos completos, 4 y 19 de Apocalipsis, pues veíamos que Él es esa piedra, pero es una piedra preciosa, una piedra brillante. Y entonces vamos a ver algunas citas el día de hoy que están relacionadas precisamente con esa piedra. Y vamos a ver cómo Él es esa roca, Él es esa piedra y no hay nadie más. Él es el único fundamento. Vamos a empezar con Isaías 28, el versículo 16, ¿sí? Y vamos a ver qué dice, por tanto, Adonai Yahvé dice así, he aquí yo pongo por fundamento en Sión una piedra. ¿Cuál es el fundamento? Veíamos hace 8 días que Jesús es el muro, Jesús es el antemuro, pero se acuerdan también que veíamos que los apóstoles y también los padres, o sea, los patriarcas, son el cimiento precisamente, pero también son lo que contiene el muro, pero ellos son en la medida en que nuestro Señor Jesucristo o Yeshua vive en ellos. Por sí mismos ellos no son absolutamente nada, porque son piedras, ¿se acuerdan? Son perlas que están ahí, que adornan precisamente el muro, pero sin nuestro Señor Jesús, Yeshua,
ni los 12 patriarcas, ni los 12 apóstoles son absolutamente nada ni nadie. Entonces vamos a ver cómo hay en Sión un solo fundamento y ese fundamento es una piedra, pero vamos a ver que no es una piedra cualquiera. Fíjense lo que dice Isaías 28:16. Dice, es una piedra, coma, piedra probada, pero además es una piedra, dice, escogida, pero además es una piedra angular y además es una piedra preciosa, es decir, brillante, que destella, que alumbra, que refleja toda, absolutamente toda la gloria, o sea, todo el poder, toda la esencia de quién es el Dios verdadero. Y además dice que esa piedra es de cimiento estable, o sea, es el fundamento, es ese antemuro que sostiene. Entonces vemos a la luz de Isaías que Apocalipsis, cuando hace referencia a esas traves, a esos cimientos, a esos castillos que están sosteniendo, toda esa construcción, todo ese muro, realmente está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viviendo en ellos. Y vean cómo cierra el versículo. Dice, el que cree en Él. ¿Se acuerdan que todo absolutamente radica en Él? Y entonces se trata de creer, no de que nosotros podamos o pretendamos hacer algo. Ni hacemos ni somos absolutamente nada sin Él. Todo es en Él. Por eso dice, el que cree en Él, de ningún modo va a ser avergonzado. Otra traducción, en lugar de avergonzado, dice perturbado, o sea, no va a ser movido en su cimiento, porque vean lo que dice, el que cree en Él. Cuando nosotros, por su gracia, acuérdense que es por gracia, porque es un don, es un regalo, por su gracia, podemos creer que Él es quien lo hace y le creemos, tomamos esa decisión de decir, sí, Señor, te creo, aunque no lo entienda, te creo, entonces Él está obrando en nuestras vidas, es la acción santificadora, acuérdense del Espíritu Santo, actuando en nuestras vidas, y entonces no va a permitir que nosotros seamos perturbados. ¿Perturbados en qué? En nuestra fe y nuestra confianza, en la creencia que tenemos en quién es Él. No hay nada, absolutamente nada que nos pueda mover de ese cimiento. ¿Por qué? Porque Él es el cimiento. Y entonces esa fe que Él puso ahí es una fe sólida, es una fe que está cimentada precisamente y el cimiento es Él. Es una fe que está sostenida por un muro y un antemuro y ese muro y ese antemuro es Él. Es una fe que está iluminada, pero esa iluminación, esa majestuosidad de luz que está alrededor de nuestra fe, mis hermanos, es su gloria, no es nuestra, no es nada, absolutamente nada de nosotros. Todo, absolutamente todo es Él. Y vamos a ver varias citas, hay muchas citas, no quise transcribirlas, ¿sí? Son muchas citas que podríamos simplemente mencionarlas, pero bueno, no llevamos prisa, vamos a ver cada una de estas citas y se van a dar cuenta ustedes, mis hermanos, que todo apunta a que esa piedra es nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente es la piedra, sino también es el cimiento, pero también es el muro, pero también es la ciudad, pero también es la luz, pero también es la vid, pero también es todo, absolutamente todo, vamos a ver que todo es Él. Y no podemos pensar, mis hermanos, que nosotros podamos hacer algo. A veces nos han enseñado que hay una piedra, ¿verdad?, sobre la cual está edificada la iglesia de Cristo y que esa piedra es una persona. No puede ser ninguna persona. La única persona es nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver ahorita. Ya vimos esta cita de Isaías 28 y vamos a ver varias citas. Claudia, adelante. Por eso es que dice en Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas
y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, ¿no? Sí, sí, así es. Así es. Hay muchos falsos cristos, hay muchas falsas piedras, es lo que nos está diciendo. Hay muchas falsas de todo, hay muchas falsas puertas, hay muchos falsos caminos, hay muchos falsos, pero si se fijan, son los atributos de nuestro Señor Jesucristo. No quiero mencionar mucho, pero ustedes recordarán, dentro de un rezo que se hace, hay una usurpación a todos, absolutamente todos los atributos del nombre de nuestro Señor Jesús. Y nombran a una persona X, no quiero mencionarlo, ¿verdad? A una persona X como que esa persona es el lucero de la mañana. Y el único lucero es nuestro Señor Jesucristo. Pero además que es la torre de no sé qué, la única torre fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, si se fijan, son personas o son seres, ¿verdad? Seres celestiales, ¿verdad? Seres divinos, ¿sí? Porque son dioses, pero con minúscula, seres angélicos, ¿verdad? Seres espirituales que tienen cierto poder, sí, es cierto, tienen cierto poder, pero nuestro Señor Jesucristo es el Todopoderoso. Y entonces ellos tratan de usurpar. Si nosotros vemos la palabra, nos dice, yo soy Yahvé, no hay otro. Yo soy el único, no hay otro. Si vemos en Deuteronomio 6:4, por ejemplo, la cita básica que nos dice, yo soy uno, uno, nada más, no hay absolutamente nadie más. Y también en Isaías nos dice, yo no voy a compartir mi gloria, o sea, mi nombre, con nadie, con absolutamente ningún ser, porque no hay ningún ser creado, increado, espiritual o no espiritual o como sea, que se pueda siquiera comparar a mí. Y entonces tenemos que estar atentos en ese sentido. ¿Por qué? Porque va a haber muchas, muchas cosas anticrísticas que van a tratar de separarnos de esta fe. Cuando nosotros estamos cimentados en esa fe, mis hermanos, no hay nada que nos pueda mover. Absolutamente nada, lo acabamos de ver aquí en Isaías 28. No hay absolutamente nada que nos pueda mover. ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor es el fundamento. Él es esa piedra sólida, como dice aquí. Es una piedra escogida, es una piedra probada, es una piedra angular, es una piedra preciosa, es un cimiento estable. Y Él, no nosotros, Él no va a permitir que nosotros podamos ser movidos, que podamos ser perturbados, que podamos ser avergonzados. ¿Por qué? Porque Él es quien lo hace, no nosotros. Es solamente Él. ¿Sale? No sé si hay algún otro comentario. Y si no, bueno, pues en el transcurso de la plática, si hay algún otro comentario, levantan su manita y lo vamos viendo. Déjenme compartirles aquí nuestra ventana de Eastward para cambiarla. Y vamos a empezar a ver las citas que les estaba comentando. Luego les vuelvo a poner la postal para que podamos ver todas las citas o vayan tomando nota. Vamos a comenzar con Isaías 8, el versículo 14. Isaías 8, 14. Y fíjense lo que dice la palabra. Dice, Él os será por santuario, o sea, el edificio, el templo, fíjense. Pero, dice, fíjese, pero piedra de tropiezo y roca de caída para las dos casas de Israel, red y trampa para los habitantes de Jerusalén. Mis hermanos, sí, Él es el santuario, Él es el fundamento, Él es esa piedra sólida que estábamos viendo en la cita anterior, que veíamos en Apocalipsis, el capítulo 19, el capítulo 4. Sí, es esa piedra sólida. Pero ahora vean también lo que es, mis hermanos. Fíjense lo que es. Dice, para nosotros, santuario, dice, piedra de tropiezo y roca de caída. ¿Para quiénes, mis hermanos? Para los que no creen. Es fundamento sólido para los que creen. Para los que creen en su nombre. ¿Se acuerdan de Juan 1:12? Y por eso reciben esa autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero ahora observemos esto, es piedra de tropiezo y es roca de caída. Y dice, para las dos casas de Israel, ¿qué va a ser? Fíjense, red
y trampa para los habitantes de Jerusalén. Es una red, mis hermanos. Sí, porque se acuerdan, por ejemplo, cuando salió el pueblo de Israel, que dice en Judas 1:5, que Jesús sacó a su pueblo de Israel. El Señor Jesús fue quien lo sacó. Sabemos que es Yahvé, pero bueno, él, en la figura de Yahvé o como padre, sacando a su pueblo de Israel, ¿verdad? Liberándolo, salvándolo de la esclavitud, del pecado, etcétera. Cuando lo saca y lo lleva por el desierto, ¿se acuerdan que es la nube? Pero al ser la nube, mis hermanos, al mismo tiempo es luz para el pueblo de Israel y lo va guiando, pero es tinieblas para el pueblo de Egipto y es muerte. Luz, vida para el pueblo de Israel, tinieblas, muerte para el pueblo de Egipto. Y ya sabemos lo que pasó en el mar. Ahí se quedó todo el ejército, todo el ejército de Faraón con sus mejores caballos, sus mejores jinetes, sus mejores carros, sus mejores armas, todo quedó sepultado. Porque ese es el Señor, mis hermanos. Es un fundamento, es una piedra preciosa. Claro que sí, pero para los que creen. Pero para los que no creen, mis hermanos, es piedra, es roca de caída, es una red, es una trampa. Y se van a hundir ahí y nunca van a poder conocerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no lo aceptan. ¿Se acuerdan que dice la palabra? Pues los demonios también creen y tiemblan, pero no lo reconocen como el Señor. Entonces, ¿para ellos qué es? Para ellos es piedra de tropiezo, roca de caída, es red y es trampa. ¿Sale? Vamos a ver otra cita hablando de esta piedra. Vamos ahora a Génesis 49, 10. Vamos a Génesis, capítulo 49, y vamos al versículo 10. Fíjense, no será quitado, dice, el cetro de Judá, ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, que es la expectación de las naciones. Esta es la Biblia textual 4. Si nosotros lo vemos nada más así, mis hermanos, sin tener la comprensión, aquí vuelvo a recalcar la importancia de conocer las palabras en el idioma que nos las dio nuestro Señor. Por algo lo dio en ese idioma, en hebreo. Si nosotros no buscamos y no analizamos, se los voy a poner en otra traducción para que ustedes lo puedan ver. Miren, en la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, dice, el cetro no se apartará de Judá ni la vara de mando de sus descendientes. Fíjense, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Ese cetro, mis hermanos, de poder, porque Él es la roca, es esa piedra, es un cetro de piedra, es un cetro de un material muy fuerte, mis hermanos. No es un cetro de madera que se rompe, no, es un cetro, mis hermanos, formado por una piedra muy fuerte. Por eso estamos viendo estas citas de la piedra, porque estamos hablando de que Jesús es esa piedra angular, porque es la piedra de jaspe. Entonces vean, ese cetro dice, no se va a apartar de Judá. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga aquel a quien le pertenece el cetro. Él es Silo. Silo, mis hermanos, es el esperado, es el elegido, es el anunciado, es el ungido, es el rey, es el sacerdote, es el hijo, es Ben Elohim, ¿se acuerdan? Ese cetro, mis hermanos, es Jesús, pero le pertenece a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Se los voy a poner en otra traducción, nueva versión internacional. Fíjense, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Voy a regresar a la Biblia textual 4 para que comprendamos lo que nos dice. Cuando ya tenemos ese ejercicio, ¿se acuerdan que dice, somos ejercitados en la palabra, mis hermanos? Podemos entender lo que dice aquí fácilmente en la Biblia textual 4.
no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de su muslo hasta que venga Silo. ¿Quién es Silo? El dueño de ese cetro. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra, porque en Él va a ser cimentado el santuario. En Él va a ser cimentada su iglesia. En Él está cimentada, mis hermanos, toda su ciudad santa. No en una persona, no en un sacerdote. ¿Estamos comprendiendo? Se trata de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vean, por ejemplo, el verso 11, por si tienen alguna duda, aquí mismo de Génesis, miren, ata a la vid su pollino. ¿Se acuerdan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Entra montado en un pollino. Dice, a la cepa escogida, el hijo de su asna llevará en vino su vestido y la sangre del racimo su manto. ¿Quién es, mis hermanos? ¿Quién es Silo? Nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? La piedra es Él. No hay ningún sacerdote, no hay ningún orden eclesiástico, mis hermanos, sobre quien esté fundada su iglesia, su comunidad, su Jerusalén. No existe eso, mis hermanos. Pero como veíamos hace ratito que nos decía Claudia, hay muchos anticristos. Tengamos cuidado con eso, ¿sí se dan cuenta? Vamos ahí mismo en Génesis 49 al verso 24, para que comprendamos. Fíjense, pero sus arcos fueron rotos con poder, debilitados los tendones de sus brazos por la mano del fuerte de Jacob. ¿Quién es el fuerte de Jacob? Yahvé. O sea, Yahvé es el que va a venir montado en ese pollino y va a verter su sangre en el cuerpo de Cristo, de Jesús. ¿Se dan cuenta? Fortalece desde entonces a Israel por parte del Elohim de tu padre. ¿Quién es el Elohim del padre de ellos, mis hermanos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese Elohim es Yahvé. ¿Sí se dan cuenta? Y es el que va a venir sentado en un pollino y va a verter su sangre en la persona de Silo, el elegido, el verdadero rey sobre quien está fundada absolutamente toda su ciudad, su cuerpo, su iglesia, su Jerusalén, su Sión, no en una persona, mis hermanos. Eso es anticrístico. Lo mismo que les he comentado, es anticrístico que nosotros digamos, yo puedo hacer las cosas. No, mis hermanos, vean lo que le pasó al gran querubín, que fue echado. ¿Por qué? Porque quiso hacerse igual a Dios. Dijo, yo puedo. Vean lo que le pasó a Adán y a Eva, mis hermanos. Lo mismo. Vean lo que le pasó a Caín. Lo mismo. ¿Por qué? Cuando decimos yo puedo, yo soy. Acuérdense, yo soy es Dios, mis hermanos, es Yahvé. Nosotros somos no soy. Nosotros no somos yo soy, mis hermanos. Y ustedes pueden ver anticrísticamente en muchas partes, en muchas filosofías, que nos dicen que nosotros podemos ser yo soy. Es la autoexaltación, es el falso evangelio de la prosperidad, mis hermanos, que nos presentan anticristos, muchos anticristos, para separarnos de la verdad que es nuestro Señor Jesús Yeshua. Vamos a otra cita, vamos al Salmo 118, verso 22. No sé si tengan alguna duda con las citas que estamos viendo. Si hay algo, me van avisando. Salmo 118 y vamos al verso 22. Fíjense, esta es bien clara. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, de parte de Yahvé es esta. O sea, esa piedra es de parte de Él, mis hermanos. Es Él mismo, si se dan cuenta. Esa piedra, mis hermanos, que fue desechada, ese Silo,
ese rey verdadero que fue desechado por su Israel, ese, mis hermanos, es la cabeza del ángulo. Y se está refiriendo a una sola persona, Jesús. No se está refiriendo a alguien aquí en la tierra sobre quien pueda ser edificada su iglesia. Eso es anticrístico, mis hermanos, como ustedes lo pueden ir viendo. Ya llevamos aquí 3, 4 citas, ya no sé cuántas, pero bueno, ustedes lo pueden ir viendo. Vimos la de Isaías 28, luego Isaías 8, luego Génesis 49, 2 versículos, el 10, el 24. Ya vimos el Salmo 118, verso 22. Vamos ahora a Zacarías 3, 8 al 9. Y va a ser exactamente lo mismo. Fíjense, Zacarías 3, versos 8 y 9. Dice la palabra: escucha ahora, Josué. Escúchenla, mis hermanos, pero abran todos los ojos y los oídos que tengan. Fíjense, escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti. Fíjense, o sea, tú, el sumo sacerdote, tú, Josué, todos los sacerdotes que están ahí, fíjense, son varones simbólicos. Mis hermanos, no hay un pastor, no hay un sacerdote, ni lo ha habido en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo, que pueda ser cabeza o fundador de su iglesia, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Y cuántos ministros de Dios hablan de su iglesia y dicen, es que mi iglesia, es que mis ovejas, mis hermanos, son las ovejas de Jesús, el pastor es Él, el sacerdote es Él, la iglesia es Él, la roca es Él. No somos ovejas de nadie más que de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Comprendemos esto? Fíjense, son varones simbólicos, nada más, porque he aquí, fíjense, yo traigo a mi siervo el renuevo, Silo, él es el verdadero rey, acuérdate, lo vimos ahorita en Génesis 49, el renuevo, verso 9, fíjense, pongo una piedra delante de Josué, es una piedra única, mis hermanos. No hay otra, no hay dos. Dios es uno. No es Jesús es la piedra y luego tiene una piedra donde Él va a fundar su iglesia. No, mis hermanos. Vean lo que dice aquí la palabra. Es una piedra única en la cual hay 7 ojos y yo mismo esculpiré su inscripción. Quitaré el pecado de la tierra en un día, oráculo de Yahvé Sebaot. El oráculo es palabra dicha por Yahvé Sebaot, Yahvé de los ejércitos. Yahvé se está presentando aquí como el jefe, como el comandante en jefe, como el dueño del ejército, como el que tiene toda la autoridad de toda la soberanía contra cualquiera que quiera rebelarse en su contra, mis hermanos. Sea quien sea, llámese quien como se llame y díganle como le quieran decir. No hay nada ni nadie que se pueda comparar o que pueda pelear siquiera o pensar que puede pelear con él. Es imposible. Yahvé Sebaot lo ha dicho. Él es esa piedra, es su renuevo. No hay otro, mis hermanos. Este número, esos 7 ojos, simbolizan los 7 espíritus, que es la plenitud, acuérdense, es la plenitud del espíritu. El número 7, recuerden, les he dicho, es un simbolismo que representa el número máximo, como cuando haces un examen. Tu máxima calificación para nosotros sería 10, para los hebreos es 7, mis hermanos. Aquí hay que tener cuidado porque luego los niños nos van a decir, pues al fin que el 7 es la calificación máxima. No,
en el pueblo de Israel, mis hermanos, pero no estamos en Israel, estamos en México. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con eso. No tergiversemos la palabra o no utilicemos la palabra para decir, pues ya te di el máximo de, porque te doy el número 7. Eso también sería estar haciendo ídolos de los números. Cuidado con eso, con estar jugando con eso. No podemos jugar con esto y decirle, pues te voy a dar 7 como el número máximo. No, mis hermanos, porque estaríamos blasfemando contra la palabra. Hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿sale? Ok, bueno, vamos a otra cita más. Ya vimos esta de Zacarías. Vamos ahora al Nuevo Testamento, vamos a Mateo 21:42. Aquí está Mateo 21 y verso 42. Fíjense, Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Esta llegó a ser cabeza de ángulo de parte del Señor, se hizo esta. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver, es la piedra de Yahvé, ¿se acuerdan? Y es maravillosa a nuestros ojos. Jesús mismo está diciendo quién es Él, mis hermanos. Esa piedra cabeza de ángulo, la piedra que fue desechada por los edificadores. No hay otra piedra, no hay otra roca. La única es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos 12:10. Marcos 12:10. Dice la palabra. ¿No habéis leído la escritura, la piedra que desecharon los constructores? Esta vino a ser cabeza del ángulo, y vean el 11, de parte del Señor se hizo esta y es maravillosa a nuestros ojos. Vean el verso siguiente, mis hermanos, el 12. Procuraban apresarlo. ¿Por qué? ¿Por qué querían apresarlo, mis hermanos? ¿Por qué lo querían matar? Dice, porque comprendieron que había dicho la parábola por causa de ellos. Ellos son los que están rechazando a Jesús como Rey, como Señor, como el Cristo, como el Mesías. Y al rechazarlo, mis hermanos, ¿por qué lo están rechazando? Porque dicen, tú cuando dices que eres Jesús, que Jesús, tú eres el Cristo o eres el Mesías, pues nos estás diciendo que tú eres Yahvé, que tú eres el gran yo soy, encarnado. Y lo están viendo ahí, dicen, tú no puedes ser ese, estamos esperando a otro más poderoso, no un carpintero que viene en guaraches. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Por eso lo quieren matar, porque les está diciendo quién es él. Esa piedra es Yahvé mismo, se están dando cuenta. Y por eso lo quieren matar. Vamos a Lucas 20:17 al 18. A lo mejor son muchas citas, pero quiero que nos quede bien claro. Lucas 20, fíjense. Pero él mirándolos fijamente dijo, ¿qué significa pues esto que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser cabeza del ángulo. Todo el que caiga sobre esta piedra será quebrantado, pero sobre aquel que caiga lo desmenuzará. Guas, mis hermanos. ¿Te acuerdas que vimos ahí en las otras citas, en Génesis, estábamos viendo también en Isaías, etcétera, en Zacarías, que esa piedra, mis hermanos, también es una piedra de tropiezo? Ahora, ¿por qué vimos tres citas que dicen prácticamente lo mismo, mis hermanos? Si se dieron cuenta, son los evangelios llamados sinópticos y aparece en los tres evangelios: Marcos, Mateo y Lucas. En los tres aparece, mis hermanos, y dice exactamente lo mismo. Hay tres testigos que dicen exactamente lo mismo, mis hermanos. Vamos a ver esto, pero con otras palabras. Vamos ahora a Hechos 4, 11 y 12.
y vean cuántos testigos hay de que Jesús es esa piedra. Ah, no, Hechos 4, espérenme. Hechos 4, 11 y 12, fíjense. Esta es la piedra desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Ahora, vean cómo aquí la palabra nos amplía el panorama de lo que significa esa piedra. Vean el verso 12. La salvación no está en ningún otro. ¿Se acuerdan que veíamos Silo, el esperado, la expectación de las naciones, el elegido, el Mesías? Bueno, fíjense lo que dice el verso 12. La salvación no está en ningún otro. Esa piedra, mis hermanos, es piedra de salvación, como lo vimos en Apocalipsis 19 y Apocalipsis 4, ¿se acuerdan? O en Romanos 10. ¿Cuál es la importancia de que entendamos que la única piedra es Jesús, Cristo, Yeshua, y que no puede ser ningún sacerdote, ningún pastor, ninguna persona física? ¿Cuál es la importancia, mis hermanos? Vean este versículo 12. La salvación no está en ningún otro, en nadie más. Decir lo contrario sería anticrístico. ¿Por qué? Y nos da la explicación el versículo. ¿Por qué esa piedra, mis hermanos, es la única salvación? Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mis hermanos, la piedra es el nombre de Dios. ¿Se están dando cuenta de eso? La roca es el nombre de Dios. Ya vimos el Hebreo 3444 y ese nombre es Yeshua. Mis hermanos, si tú me dices que otra persona es la piedra sobre la cual está edificada la iglesia, me estás diciendo que esa persona es Yahvé. Me estás diciendo que esa persona es el gran yo soy. Y eso sería anticrístico, porque Yahvé solamente hay uno. Estamos comprendiendo. No hay otro nombre bajo el cielo, hermanos, que se haya dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque es piedra de salvación. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o vamos bien. Continúo. Si hay alguna pregunta, me van diciendo. Vamos a Romanos 9:33. Romanos 9:33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él no será avergonzado. Es lo mismo que estábamos viendo en las otras citas, mis hermanos. ¿Es una piedra de tropiezo? Sí. ¿Es una roca de caída? Sí, pero el que cree en él, dice, no será avergonzado. Es lo mismo que vimos en Isaías 28:16. ¿Sí se fijaron? Lo mismo exactamente. Vamos ahora a Romanos 10:11. Fíjense. Romanos 10, verso 11. Porque la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, mis hermanos. Y me voy a regresar al versículo 9. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor, este capítulo lo vimos completo ya, ¿se acuerdan? En un discipulado. Si tú confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Verso 11, porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado.
Y el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Fíjense, verso 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es lo mismo que dice Hechos 4, ¿sí se fijaron? Y es lo mismo que nos dicen los evangelios, y es lo mismo que estábamos viendo, ¿por qué lo quieren matar? Porque se está atribuyendo el nombre de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la roca, yo soy el elegido, yo soy el rey, yo soy el Cristo encarnado, está diciendo, yo soy el que soy encarnándome. Por eso lo quieren matar. Estamos comprendiendo. Por eso lo quieren matar, mis hermanos. Y por eso no podemos decir que alguien más sea la roca o sea la piedra. Es anticrístico. Primera de Corintios 3:11. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, pero vean lo que dice la siguiente parte, que el que está puesto, ya está puesto, no hay otro. Y está hablando de un nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesucristo. Ese es el nombre, mis hermanos. Yeshua, el Mesías. Es lo que dice aquí en griego, Jesús, o sea, Yeshua, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo, el Rey. Esa piedra que desecharon los constructores, que es la piedra angular. Vamos también a Efesios 2:20. Y vean lo que dice. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sí. ¿Te acuerdas que veíamos en Apocalipsis? Ese fundamento son los apóstoles y los profetas, pero observen, mis hermanos, ¿por qué son ellos ese fundamento? ¿Por qué son ese cimiento? Fíjense por qué. Porque la piedra angular es el mismo Cristo Jesús. Esos cimientos y esas piedras, esos castillos no son absolutamente nada sin Cristo. Estamos entendiendo. No somos nada sin Cristo Jesús. Lo veíamos, por ejemplo, en el sermón el domingo, estuvimos hablando del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid. Jesús es la vid, pero también es el labrador, ¿se acuerdan? Entonces, mis hermanos, vayamos entendiendo lo que nos dice la palabra. Nos da el discernimiento nuestro Señor Jesucristo para poder discernir, para poder comprender, para poder ver a la luz de su revelación quién es Él, mis hermanos. Vamos a otra cita más para terminar con esto de Isaías. Vamos a Primera de Pedro 2, del 6 al 8, y prácticamente dice lo mismo. Primera de Pedro 2, 6 al 8, dice, por lo cual contiene la escritura, he aquí pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella de ningún modo será avergonzado. De modo que el honor, fíjense, es para vosotros los creyentes, en cambio para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta llegó a ser piedra angular. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan, fíjense, no dice en la roca, dice en la palabra. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esa roca es la palabra, es el logos, es Jesús. Vean el capítulo 1 de Juan, acuérdense, o el capítulo 1 también de la primera carta de Juan, el logos, la piedra, la palabra, siendo incrédulos, para lo cual también fueron destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, mis hermanos, real sacerdocio, nación santa, pueblo por posesión, ¿para qué?
para proclamar las proezas, o sea, las virtudes, o sea, los atributos de quién, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Déjenme regresar acá a nuestra postal. Ok, bien. Ya vimos entonces, mis hermanos, que la única piedra es nuestro Señor Jesucristo. El único fundamento es Él. Decir otra cosa, ya hay muchas citas, hay muchas más, mis hermanos, pero bueno, puse aquí algunas simplemente para que podamos comprender a la luz de la palabra que decir algo diferente, mis hermanos, es anticrístico. Simple y sencillamente anticrístico. Dice Hebreos 1:3, fíjense, quien siendo el resplandor de su gloria, acuérdense que estamos hablando de una piedra preciosa, una piedra brillante, una piedra que tiene luz propia, una piedra que ilumina. Déjame poner un ejemplo muy burdo. El sol, pensemos que fuera una piedra gigantesca y que tiene luz, luz propia, por eso titila, porque es una estrella. Un planeta o un satélite como la luna no tienen luz propia, reflejan la luz del sol. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es Él. Él es el resplandor de esa gloria, o sea, lo que sale de la piedra, mis hermanos, la luz, la gloria que sale de la piedra. No es un planeta que refleja, no dice refleja el resplandor, no. Él es el resplandor de su misma gloria, fíjense. Y acuérdense que ese I sería, esto es, la imagen misma de su ser. Es la imagen misma de su ser, como cuando tú te ves en un espejo y dices, ese que está ahí soy yo, no es otro, soy yo. Es la imagen misma de su ser. Y, acuérdense, puede ser, esto es, quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Y veíamos ahorita que tropiezan en la palabra, en primera de Pedro 2, el verso 8, ¿se acuerdan? Veíamos que se tropieza la gente en esa palabra. Vean lo que dice aquí, mis hermanos. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso no somos movidos, dice, no nos van a mover, no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser perturbados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el fundamento es Cristo. Habiendo efectuado la purificación de los pecados, ¿te acuerdas que lo vimos también aquí en otras citas? Como una profecía, Él va a quitar el pecado, fíjense, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa diestra de la majestad, mis hermanos, es el mismísimo trono. Lo vimos hace 8 días en Apocalipsis, un solo trono. Es el trono del Padre y es el trono del Hijo, y el que está sentado ahí es uno, porque Dios es uno, mis hermanos, no son dos, uno. Vamos a ver esa autoridad, ese poder, fíjense, dice la palabra de su poder. Vamos a Mateo 28, 18 al 19. Déjenme cambiar aquí nuestra ventana para ir a Lisboa. Y fíjense, Mateo 28, 18 y 19. Ahora, se los voy a presentar en la nueva versión purificada, porque se acuerdan que ya habíamos comentado respecto al verso 19, mis hermanos, que en realidad se trata de el nombre, un solo nombre. Hay una adición que se puso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero esa es una adición que no aparece en los manuscritos más antiguos, ¿sale? Fíjense lo que dice realmente en griego, dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad, o sea, todo ese poder que estábamos viendo ahorita, fíjense en Hebreos 1:3, dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjense, id y haced discípulos a todas las naciones, sumergiéndolos, o sea, bautizándoles en mi nombre.
¿Por qué Jesús manda bautizar en su nombre? Mis hermanos, si nosotros vemos la historia de Israel, vemos que el rabino o el rabí, que es el maestro, cuando bautiza, bautiza en su nombre y le dice a sus discípulos que son bautizados en su nombre. ¿Para qué? Para que todos sepan que son discípulos de ese rabí, de ese maestro. Vean la historia de la iglesia a partir de Hechos de los Apóstoles y todos los bautizos que se hacen son en el nombre de Jesús, mis hermanos. Estamos comprendiendo. Ya después se habló de esa adición que se puso ahí, una interpretación, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es un solo nombre. No dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu, no, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es uno. Ellos ya están entendiendo ahí, mis hermanos, en esa interpretación, que ese uno es Jesús, es el Maestro, Él es Yahvé, Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Eso es lo que se está comprendiendo, mis hermanos. Pero desafortunadamente, bueno, pues nos han metido ahí algunas ideas, algunas doctrinas que nos separan precisamente de la verdad que es nuestro Señor Jesús. Por eso les puse esta traducción que si lo hace correctamente, ¿verdad? Lo dice de la manera textual, dice, acercándose Jesús, les habló, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolas en mi nombre. Eso es lo que dice la palabra, mis hermanos. Y se acuerdan, por ejemplo, el verso 20, ya habíamos visto también, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice yo estoy, en griego dice ego eimi, ¿se acuerdan? No dice realmente yo estoy, dice yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy con ustedes. Es el gran yo soy. ¿Se acuerdan que en Juan 8:24 les dijo a los fariseos, si no creen que yo soy, que es el nombre que se reveló en Éxodo 3, si no creen que yo soy, pues están muertos en sus pecados. ¿Sale? Están muertos en sus pecados. Y aquí lo que nos está diciendo es, Jesús, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No sé si haya hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. ¿Vamos bien? Voy a regresar acá a nuestra postal. Listo. ¿Sale? Y vamos a ver esta otra cita de Juan 8:28. Entonces Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces, fíjense, comprenderéis que yo soy. Cuando sea levantado el Hijo del Hombre, porque llega el Espíritu o se queda Él como Espíritu Santo, entonces vamos a comprender, mis hermanos, dice, que yo soy. ¿Que yo soy qué? Aquí no dice nada de otras cosas como adjetivo que pudiera decir, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el enviado, yo soy el elegido, yo soy, no sé, la piedra angular, no, no sé, o cualquier atributo que te venga a la cabeza, la vid, el que quieras. Fíjate lo que dice, comprenderéis que yo soy, que yo soy. Yo soy el que soy. Nada hago de mí mismo. Según me enseñó el Padre, esto es lo que hablo. ¿Qué es lo que habla, mis hermanos? Aquí te puse otra vez Hebreos 1:3. Ya la vimos la cita, mis hermanos. ¿Qué es lo que habla? Que Él es la misma imagen de su ser. Es Él mismo reflejándose. Es la gloria, es esa piedra, es esa luz, es ese nombre que sale de Él. Es ese poder, lo vimos en Mateo 28, ese poder, esa gloria, ese destello, es el nombre. Y es lo mismo que dice Juan 17:6, ya no te lo voy a proyectar porque ya lo sabemos. ¿Qué es lo que dice Juan 17:6? Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, ¿verdad? Y han guardado tu
palabra, otra vez la palabra, mis hermanos, es lo importante. La palabra, porque la palabra es esa roca, es ese fundamento, y por eso no somos movidos de ahí, porque nosotros creemos que Jesús es yo soy. Lo estamos comprendiendo. Vamos a recordar, sí, Claudia, adelante. Una pregunta, no sé si me perdí o voy bien. Cuando dice, sino según me enseñó el Padre, Ujú. esto hablo, se refiere a que el Padre glorifica al Hijo poniendo su nombre sobre él y el Hijo glorifica al Padre poniendo su nombre sobre él. Sí, sin perder de vista el quiasmo, ¿se acuerdan? Ujú. ¿Cuál es la verdad que viene en la siguiente cita? No pierdan de vista eso, de Juan 14:6. ¿Por qué? Porque nos dice Jesús, yo estoy el Padre, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esas palabras que yo les estoy diciendo no las digo yo, es el Padre mismo quien lo está diciendo. Por eso dice Jesús, aguas con eso. En Juan 14:6, ¿se acuerdan que ya hemos visto que hay dos quiasmos? Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Pero ¿se acuerdan que el quiasmo son esas tres palabras? La primera es yo soy el camino y la última, ¿cuál es? La vida. El camino que lleva a la vida, al conocimiento de qué. Pues la segunda, ¿cuál es? La verdad. Entonces, yo soy el camino que ilumina o que nos da luz para conocer la verdad. Y luego nos dice, acuérdense, nadie viene caminando, ¿verdad? Luego, al Padre, sería la segunda palabra, si no es por mí. Entonces, Él es la luz que nos lleva. Y la palabra que queda en medio otra vez es Padre. ¿Cuál es la verdad? Pues, ¿qué nos está diciendo Jesús ahí? Yo soy el Padre. Por eso le dice a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me dices? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me estás diciendo que te muestre al Padre? Si yo soy el Padre. ¿Sí me estoy explicando? Aquí les puse entre paréntesis este atributo, ¿se acuerdan? Es el Hebreo 3045. Lo vimos hace unas semanas, creo que 1 o 2 semanas más o menos, vimos este atributo de Yadá. Repásenlo, acuérdense, Yadá, acuérdense, es el que da a conocer su nombre, da a conocer su nombre. ¿Cómo? A través de obras, a través de acontecimientos, a través de sucesos que están aconteciendo alrededor de nuestra vida. Puede ser una enfermedad, puede ser un revés económico, puede ser un conflicto, puede ser, no sé, una pérdida de trabajo, no sé, mil cosas pueden ser algo que está sucediendo alrededor de nuestra vida. Por eso abramos nuestros ojos, mis hermanos, no para salir del problema, porque es una prueba, no para salir de eso, sino que el Señor abra nuestros ojos para que podamos verlo como Él. ¿Por qué? Porque Yadá nos da a conocer su nombre para que entendamos el significado de su nombre. ¿Cómo se mostró, por ejemplo, con Job? Se mostró como el Shaddai, porque es el Dios que lo fortalece en medio de la prueba. Pero el Shaddai es el que te libera, el Shaddai es el que te sana. Entonces, fíjense, está hablando de libertad y de sanidad. Es Yeshua la salvación. Fíjense cómo se está manifestando a través de un revés en la enfermedad, en el patrimonio de Job, ¿verdad? En la muerte de sus hijos. ¿Qué es lo que sucedió? Ahora mis ojos te ven. Ese es Yadá. Yadá es ese conocimiento o él como conocimiento actuando a través de esa situación específica que sucedió en nuestra vida. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos entender quién es Él. Y Él es el Padre. No pierdan de vista el quiasmo. Bueno, esos dos quiasmos que están en Juan 14:6. La verdad es el primer quiasmo. Y la segunda, el Padre. ¿Quién es el Padre? Pues lo está diciendo Jesús. La verdad es que yo soy el Padre. Lo vimos en Juan 8:28. Cuando me levanten, entonces van a entender que yo soy. Y Juan 8:24 también les dice, si no creen ustedes que yo soy,
pues van a seguir muertos en sus pecados. Estamos comprendiendo. A eso es a lo que se refiere la palabra. ¿Quién es Él? Vean esta cita de Ezequiel 20:44, que es con la que cerramos esta postal. Sabréis que yo soy Yahvé. Aquí está diciendo Jesús lo mismo que en Juan 8:28. ¿Se fijaron? Cuando me levanten van a entender que yo soy. Vean lo que dice aquí. Sabréis que yo soy Yahvé. ¿Cuándo? Cuando los trate como exige mi nombre. ¿Cómo exige su nombre? Fíjense, cuando los trate como exige mi nombre. Mis hermanos, en medio de esa tribulación, en medio de esa prueba, Él nos va a tratar de una manera determinada. ¿Para qué? Para que podamos ver su nombre y entendamos quién es Él, que Él es Yahvé. Pero no, fíjense, la segunda parte del verso 44, no según vuestros malos caminos ni vuestras obras perversas, no como nosotros queremos entender, no como nosotros lo queremos ver. ¿Se acuerdan que ya lo repetimos? También el domingo lo estuvimos diciendo en el culto, mis hermanos, hacemos ídolos de Dios porque hacemos un Dios a nuestra semejanza. No, Yadá nos está enseñando quién es Él en medio de esa prueba, como el Shaddai, por ejemplo, ¿sí? Para que entendamos quién es Él y comprendamos el verdadero significado de su nombre, y todos sus atributos se reducen a un solo nombre, Yahvé o Yeshua. Es el mismo. Eso es lo que nos permite entender, es lo que vimos en Isaías 28:16. Es esa piedra angular y preciosa, y si nosotros creemos en Él, no vamos a ser avergonzados, es decir, no vamos a ser perturbados. ¿Por qué? Porque nuestra fe permanece firme, sabemos quién es Él. ¿Sí me expliqué? Preguntas. Ok, pues vamos a dejarle aquí, mis hermanos. Quería avanzar un poquito más, pero bueno, no se pudo. Pero gloria a Dios que vamos viendo más citas, nos va quedando más clara la palabra, cómo se presenta nuestro Señor Jesucristo, cómo se manifiesta y cómo nos enseña quién es Él, y todo se reduce, si se dan cuenta, a que Él es el gran yo soy. Él es esa piedra que aparece ahí en el Antiguo Testamento, esa piedra prometida, ese cetro, ese rey verdadero que es Jesús, el Mesías, el Cristo encarnado. ¿Sale? Que toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria, Inés. gloria al Señor. Amén. Qué bonito es cuando lo explican bien clarito. Ese es nuestro Señor Jesús, mis hermanos, que nos explica a través de su palabra y nos permite comprenderlo, ¿no? Nos da la luz de su espíritu para que podamos entenderlo y podamos comprender quién es Él. ¿Sale? Bendito Dios. Ese es nuestro Señor. Gloria a su nombre.